Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa de Ingeniería de Sistemas. Estoy acompañado de Miguel Barroso. Mi nombre es José Elías Padilla. Hoy vamos a abarcar en este video tutorial el tema de gestión de archivos en el sistema operativo Linux. En este tema vamos a abarcar el concepto de inodo, estructura de inodo y las características de un inodo. Y finalizamos haciendo un ejemplo en la terminal. Siguiendo con una pequeña introducción, podemos decir que un sistema de archivos permite mantener los ficheros en una estructura de árbol, donde los nodos son directorios y las hojas son ficheros. Con esto se da a entender que la información de los nodos del árbol se mantiene en una estructura inodo y la del sistema de archivos en una estructura superblock. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un inodo? Podemos decir que es una estructura de datos propia de los sistemas de archivos tradicionalmente empleados en los sistemas operativos tipo Unix, como es el caso de Linux, donde el término inodo refiere generalmente a inodos en dispositivos en modo bloque, que almacenan archivos regulares, directorios y enlaces simbólicos. El concepto de inodo es particularmente importante para la recuperación de los sistemas de archivos. Ahora hablaremos sobre la estructura de inodo. Cada archivo en un sistema Unix tiene asociado un inodo, es decir, el inodo contiene la información necesaria para que un proceso pueda acceder al archivo. Esta información incluye propietario, derecho y acceso del tamaño, localización en el sistema de archivos. La lista de nodos se encuentra situada en los bloques que hay a continuación del superbloque. Durante el proceso de arranque del sistema, el kernel lee la lista de nodos y carga una copia memoria conocida como tabla de nodos o caché de nodos. Mediante este mecanismo se consigue una mayor velocidad de acceso a los archivos, ya que la tabla de inodo está cargada siempre en la memoria. Siguiendo con la estructura de inodo, tenemos el identificador de dispositivo. Es el dispositivo que contiene al sistema de archivos. El número de inodos identifica el archivo dentro del sistema de archivos. La longitud que maneja los archivos en bytes. El identificador de usuario, que es el propietario de archivos con derechos diferenciados. El identificador de grupo, que es el grupo de usuarios con derechos diferenciados. Tenemos el modo de acceso, que es la capacidad de leer, escribir y ejecutar el archivo por parte del propietario y del grupo. Las marcas de tiempo, tenemos la fecha de modificación que se maneja con el comando mtime, el acceso que se maneja con el comando atime y la alteración del propio nodo que se maneja con el comando ctime. También tenemos el número de enlaces. El número de enlaces son las entradas de los directorios asociados con los inodos. Este número de enlaces se emplea por el sistema operativo para eliminar los archivos del sistema de ficheros, tanto el inodo como el contenido del mismo, cuando se han borrado todos los enlaces y el contador queda en cero. Las características de un inodo. Un inodo contiene las características permiso, fechas, ubicación de un archivo regular, directorio o cualquier otro objeto que pueda contener el sistema de archivos. Cada inodo queda identificado por un número entero, único dentro del sistema de archivos, y los directorios recogen una lista de parejas formadas por un número de inodos y nombre identificativo que permite acceder al archivo en cuestión. Cada archivo tiene un único inodo, pero se puede tener más de un nombre o distintos o incluso el mismo directorio para facilitar la localización. Lo que se quiere decir con esto es que el número de inodo va a estar asociado al directorio, teniendo en cuenta que dentro de un inodo no se guarda información, sino que la función es apuntar a un punto en el bloque de disco. Hasta ahora ya hemos explicado hasta las características. Ahora procedemos a hacer un ejemplo en la terminal de Linux. Seguimos con el ejemplo. Para realizar el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra terminal. Y empezamos con el comando df-h.
Este comando nos permite tener una visión de la raíz del sistema. Una visión de la raíz del sistema. También se observa el sistema de archivos. Podemos ver el tamaño en disco, el tamaño disponible para guardar datos en porcentaje que se está utilizando, en este caso de la raíz. Seguimos con el comando df-i. Este comando hace lo mismo que el otro, nos muestra la raíz del sistema, pero además nos muestra un identificador único de los inodos. Como se puede observar aquí, los identificadores únicos de cada inodo. Seguimos creando un archivo. Para eso lo realizamos con el comando touch y el nombre del archivo, en este caso prueba. Ahí tenemos el archivo creado. Para listarlo utilizamos el comando ls. Nos podemos dar cuenta que tenemos el archivo creado aquí, prueba. Ahora continuamos con el comando ls-l. Este comando nos permite listar el directorio con sus respectivos permisos, el número de enlace que tiene, el usuario que lo crea, el tamaño en bytes, la fecha y la hora de modificación. Como podemos ver, el archivo que creamos, el archivo prueba, tenemos la fecha, los permisos, el usuario, tenemos permiso de escritura y de lectura. El usuario tiene permiso de escritura y lectura, y el grupo solo tiene permiso de escritura, de lectura. También tenemos el comando ls-i. Este comando nos lista los directorios, pero también nos muestra el número único identificador de ese nodo. Como podemos observar, tenemos el número de nodo para nuestro archivo creado prueba, el número 175581. Ese es el número único de inodo para ese archivo, ¿sí? Podemos borrar ese archivo creado. Para eso lo hacemos con el comando rm y el nombre del archivo, en este caso prueba. Listamos y tenemos que el archivo fue borrado. Siguiendo con el ejemplo, ahora mostramos el último archivo que se creó con admiración T, que nos muestra el touch y la prueba pasada. O sea, es decir, el comando para crear el archivo más el nombre de ese archivo, que es prueba. Es decir, mostramos el archivo que fue creado anteriormente. Ahora escribimos signo de admiración L y nos muestra la línea siguiente el comando de ls, que nos da como resultado el archivo creado anteriormente, en este caso prueba. Ahora, siguiendo con el ejemplo, borramos ese archivo que fue creado, posteriormente fue creado de nuevo con rm y el nombre del archivo, es decir, prueba. Listamos, ya se dan cuenta que no hay ningún archivo creado con el nombre prueba. Ahora, seguimos creando un nuevo archivo con el comando touch, que nos permite crear dicho archivo con el nombre prueba 2. Listamos y ya vemos que tenemos un archivo con el nombre prueba 2. Ahora, ya que listamos, mostramos con el comando ls-i y vemos que el número de identificador único del inodo del archivo creado prueba 2 es 175604 y nos muestra ese número de identificador.
En el anterior archivo que fue creado con el nombre prueba, tenía el mismo número de identificador único. ¿Qué pasó? En este caso, el prueba 2 cogió ese número de identificador anterior que estaba sin utilizar, ya que el archivo prueba fue eliminado. Ahora, con el comando tab, conocemos la información de ese archivo, donde nos muestra el nombre del fichero, cuál bloque fueron utilizados, los bloques de entrada y salida, los enlaces que tiene ese directorio, los accesos, cuándo fueron accedidos a esa prueba, a ese archivo, la fecha de modificación, el cambio que se le hizo. Para terminar con este video, un inodo tiene un número de identificador único, que es representado por un número entero. Además muestra todos los permisos, ya sea escritura, lectura y modificación. Gracias.